Tu dinero en acción, episodio 58. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a resultados de empresas, porque ha seguido avanzando la temporada del primer trimestre de 2023. Y aunque recientemente hemos hecho varios capítulos dedicados a resultados empresariales, sí que es verdad que tenemos en el calendario editorial varios capítulos seguidos durante las próximas semanas de diferentes temáticas ya programados. Parece que podremos volver con alguna entrevista, ya no os puedo adelantar el invitado, pero parece que tendremos alguna entrevista bastante interesante próximamente. Y también algún capítulo divulgativo de una temática sobre la que nos han preguntado bastante y que por fin he conseguido darle forma a esa temática para, creo que, aportar varios puntos que pueden resultar bastante interesantes para los inversores. Entonces, dado que van a pasar como mínimo 2 o 3 semanas sin que volvamos a hablar de resultados, tampoco tenía mucho sentido meternos casi a final de mayo o principios de junio y entonces hablar de compañías como las que vamos a hablar hoy, ya sea Microsoft, Google, Lifco, etcétera, compañías que han presentado a finales de abril o principios de mayo, ¿no? No tiene tampoco mucho sentido comentar unos resultados que hace prácticamente un mes que ya salieron. Entonces vamos a sacarnos hoy todas esas compañías, que es un poco los platos fuertes del trimestre, esa semana cargada de resultados que hay casi siempre un mes y pico justo después del cierre de cada trimestre, para luego ir con esos episodios variados y posiblemente, como ya no está tan lejano el final de temporada, ya tenemos que ir buscando un poquito esos huecos en el calendario editorial para ver de qué vamos a hablar en cada uno de esos capítulos y no dejarnos en el tintero nada especialmente relevante antes del parón estival. Entonces, parece que tendremos alguna entrevista más, parece que tendremos algún capítulo divulgativo más. Este es un episodio de resultados y parece que como mínimo con todo el calendario de presentaciones que tenemos posiblemente haya lugar para un último episodio donde hablaremos de esas empresas que presentan un poquito más tarde y no dejarnos ninguna de las que son importantes para nosotros. Y es posible que hagamos también algún balance de la temporada como hicimos en la temporada pasada. Y veremos si podemos conseguir algo especial para la despedida de temporada como hicimos el año pasado. Esperemos que sí, que podamos tener algo especialmente interesante para cerrar esta segunda temporada. Entonces, yendo con ello, hoy vamos a hablar de algunas empresas. Voy a pararme un poquito más porque quizás son compañías de las que no habíamos hablado tanto, y otras voy a hacer unos leves comentarios más rápidos de los resultados que han presentado, para simplemente hacer un poco recapitulación trimestral de empresas en las que no hay muchas novedades, pero que sepamos un poco cómo van. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas de nuestras queridas compounders, o esas empresas, como hablamos en el episodio de Serial Acquirers, de empresas cuyo negocio es desplegar capital, o esas máquinas de generar interés compuesto, especialmente suecas, pero también vamos a hablar de una canadiense. Vamos a hablar de Big Tech, de compañías megacap que han presentado también resultados. Vamos a hablar de e-commerce y de alineación dental, principalmente, de varias compañías de todas estas categorías. Entonces, la primera empresa de la que quería hablaros hoy es Lifco, que es una de nuestras últimas posiciones. De hecho, es la última posición que hemos incorporado a cartera, que os comenté en la ficha trimestral y en el balance del primer trimestre que habíamos escalado esa posición. Teníamos una posición de seguimiento pequeñita y cuando vimos la oportunidad para escalar esa posición hasta una posición de tamaño medio del 3,5% de la cartera más o menos, aumentamos exposición a esa compañía a lo largo del primer trimestre del año.
Y Lifco es una compañía, bueno, en el episodio de balance trimestral ya hice una breve introducción a la compañía. El propósito del episodio de hoy no es hacer una tesis de inversión sobre Lifco, pero sí que es verdad que es una de esas empresas de las que no hemos hablado mucho. Digamos, en este capítulo de resultados empresariales, digamos que entra en el tic de empresa nueva de la que no habíamos hablado, o de la que habíamos hablado muy poquito. Entonces, dándoos algunas pinceladas sobre Lifco, importante comentar cómo llegué yo a Lifco. La conocía de oídas, pues porque está siempre en todos estos listados de empresas adquirientes, que en Suecia, bueno, en los países nórdicos en general, pues hay bastantes. Y era un poco pues como la madre o digamos la vaca sagrada o de las muy estables y posiciones esas que, como decía, pues son sleep well, ¿no? Posiciones de dormir muy bien y que gestionan de una manera muy tranquila y que cuando ves las conference call y ves un poco al equipo gestor, pues parece que es una compañía pues ya establecida y que parece que a simple vista pues que no debe componer a tasas tan altas, y por sus negocios, que ahora lo comentaré, pues parece que son bastante estables y que no con crecimientos demasiado desorbitados. Y entonces, bueno, pues yo la tenía ahí en el cajón, pues el Lifco, bueno, pues como hay otras como Adtech o Indutrade, bueno, pues hay diferentes compañías que las conoces y que las has visto alguna vez por encima, pero que no has profundizado mucho, pues porque por el motivo que sea, en cada caso hay unas circunstancias particulares de cada empresa, consideras que no son mejores que las que tú ya tienes en cartera en ese momento, ¿no? Y bueno, pues me dio por profundizar más en Lifco y fue un poco de rebote a raíz de analizar una compañía que se considera que va a salir a cotizar próximamente. Lo había mencionado en aquel episodio cuando hicimos balance de ese trimestre, conté que había adquirido la posición. Es una compañía que se llama Rocco, que todavía no cotiza. Probablemente en ese serial de episodios de empresas que compran otras empresas hagamos segundos y terceros volúmenes de serial acquirers y podamos hablar específicamente sobre Lifco, específicamente sobre Rocco y sobre otras compañías también que hemos ido analizando, y que también está bien hablar de vez en cuando de empresas que, habiéndolas analizado, hemos optado finalmente por rechazar esa inversión, o sea que hemos decidido no entrar en ellas, y también explicar un poco las motivaciones o los argumentos que hemos encontrado para decidir rechazarlas, que está, creo que bien, también no solo explicar, oye, pues me ha gustado esta empresa y por qué he invertido en ella, sino también explicaros a los partícipes y a los oyentes de Tu Dinero en Acción por qué rechazamos a veces empresas, ¿no? O sea, porque realmente, de hecho, la tasa de aceptación que tenemos pues es realmente baja, o sea que el número de empresas que analizamos y que decidimos descartar es muy superior a las que decidimos aceptar. Pues cuáles son las motivaciones que nos llevan a rechazar algunas de esas empresas, ya no las que de buenas a primeras ya no te resultan atractivas, pero quizá pues tampoco hay mucho que aprender, ya sea por el sector, por el management, por la evolución financiera, por el modelo de negocio, por lo que sea, sino esas empresas en las que, siendo interesantes de buenas a primeras, cuando profundizas, cuáles son los motivos que te llevan a rechazarla, que creo que eso es interesante. Pues hablaremos sobre ello. Bueno, pues analizando Rocco, resulta que el CEO de Rocco es el ex CEO de Lifco. Y entonces, pues claro, pues como que había bastante hype, o hay bastante hype porque aún no ha salido a cotizar, con que el ex CEO de Lifco, pues que es una compounder que lleva, pues desde que la listaron, componiendo a casi el 30% anual compuesto, pues saca una nueva empresa y que esto pues va a ser la nueva Lifco. Y entonces, analizando todo esto, analizando a este señor y analizando quién estaba realmente detrás de Lifco moviendo los hilos, llegué a la conclusión de que con una alta probabilidad la próxima Lifco sea Lifco. Porque quien está moviendo los hilos y realmente quien gestiona la empresa no es el CEO, sino que es el chairman y fundador de Lifco, que se llama Carl Bennet, que es uno de los señores más ricos de Suecia, y que, bueno, pues para quien le interese la compañía, si en algún momento decide analizarla, pues le puedo pasar una entrevista que hay en Tegus, una entrevista en la que le hacen una serie de preguntas a un ex directivo de Lifco que trabajó codo con Carl Bennet y que cuenta muchas anécdotas de cómo es en el día a día, cómo es ejecutivo, cómo se centra en mejorar cada línea de negocio, en el pricing power, en cómo suben precios, en qué tipo de adquisiciones les gustan, qué tipo de empresas que a lo mejor no están funcionando bien y otros competidores optarían por venderlas, cómo él se remanga y baja un poco a cada división a ponerlas a funcionar y como un reto personal, que es una persona pues muy competitiva, hasta que la mejora y la eficienta, aumenta los márgenes, sube precios, pues prescinde de gastos superfluos y demás, ¿no? O sea, que básicamente pues es una persona que, siendo bastante mayor, sigue en el día a día de la gestión de la empresa y que básicamente cada una de las decisiones importantes pasa por él, ¿no? Y tales fue así que cuando el CEO le pidió más pasta, básicamente le dijo, ahí tienes la puerta, y por eso se fue a montar Rocco. Esa es la historia de todo esto de Lifco y Rocco, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Pues a su hombre de confianza, que estaba en la división dental, ahora hablaré de las divisiones, que era una típica persona de perfil bajo, ejecutivo, que no pedía más dinero del justo y necesario, un poco pues las personas que le gustan a este tipo de CEOs o chairman, en este caso fundadores,
pues lo puso como CEO y desde entonces ha seguido componiendo como una bestia. Es decir, que está quedando bastante claro que Lifco no compuso al 30% anual compuesto durante los últimos 10 años por el CEO que se marchó al otro lado, sino por Carl Bennett y por las personas de perfil bajo sobre las que se apoya, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me dio por indagar más y dije, oye, no vaya a ser que realmente la nueva Lifco sea Lifco, y entonces pues me encontré con una compañía que tiene todos los mimbres que a mí me gustan para invertir. Básicamente, cada vez valoro más el crecimiento orgánico en los negocios en los que invertimos, porque es verdad que, bueno, pues hay empresas que despliegan capital, siempre hablamos de Constellation, Jazz, etcétera, ¿no? Es que compra a 4 o 5 veces, bueno, pues está desplegando capital al 20%, etcétera. Bueno, con los negocios en los que buscan adquirir compañías de más calidad, pues hay veces que los crecimientos orgánicos, el poder de fijación de precios y demás tiene un precio, y hay compañías que no se pueden permitir comprar tan barato, o al revés, digamos que no buscan comprar tan barato, sino que buscan negocios de más calidad que crezcan a lo largo del tiempo. Este es uno de los casos de Lifco. Lifco tiene 3 divisiones principalmente: la división dental, la división de demoliciones y la división de sistemas. Sistemas, digamos que es no un cajón desastre como estos capítulos que hacemos nosotros de cajón desastre, sino que es una división dentro de la cual entran diferentes negocios industriales de diferentes temáticas, todos de nicho y con márgenes altos, pero que no se puede generalizar su modelo de negocio dentro de algo tan específico como dental o como demolición. Pero básicamente pues esos serían los 3 verticales, ¿no? Dental, demolición y sistemas. Y me encontré con unas particularidades, y es que lo que sucede con Lifco es que los ciclos del negocio dental, de demolición y de sistemas no van acompasados. Entonces prácticamente siempre tienen alguna tecla que tocar o algún precio que subir en una de las divisiones cuando otra está flojeando un poco. Ahora mismo, por ejemplo, pues está la división dental razonablemente bien, no está tirando cohetes, pero está razonablemente bien. Demolición está en máximos históricos, tanto en márgenes como en precios, como, vamos, es la división que está tirando el carro. Y sistemas está un poquito más floja. Entonces, pues ¿qué dicen? No, bueno, pues demolición a lo mejor está a punto de hacer pico, parece que sistemas puede empezar a reactivarse, pero siempre tenemos ahí dental, que es como mucho más estable, donde en caso de que la situación macro o la situación de la economía o haya un poquito de recesión que pueda afectar a una parte un poquito más cíclica como es demolición, pues podemos subir un poquito los precios en dental. ¿Con qué me encontré? Bueno, pues me encontré con una compañía que es verdad que no compra tan barato, no compra 5 o 6 veces, sino que compra más bien, dependiendo del caso, entre 10 o 12 veces, ahora os diré un poco ese múltiplo porque lo dejo entre comillas, pero que religiosamente entre los años que crece al 12 y el 14, entre los años muy malos que crece al 0, y eso es otra cosa que me gustó muchísimo, Lifco en el peor año de su historia ha hecho orgánicos del 0. Cuando tú cierras el mundo en COVID y el orgánico que haces es del 0, es decir, tu crecimiento entre volumen y precio, que eso es lo que es el crecimiento orgánico, no compro ninguna compañía, solo vendo un número de unidades y a qué precio lo vendo. Estas son mis ventas comparables con las mismas ventas del año pasado sin comprar ninguna empresa nueva, que ya hablamos ahí en los capítulos de Serial Acquirers, que pues el crecimiento inorgánico es el M&A, ¿no? O sea, el Mergers and Acquisitions, o sea, las compañías que tú adquieres, eso es inorgánico. Bien, nos centramos solo en las mismas empresas que yo tenía el año pasado. ¿Esto está creciendo o no está creciendo? ¿Y de qué depende que crezca? Pues que ganes nuevos clientes, que a los clientes que tenías les vendas más unidades o que las unidades que vendes las vendas a un precio superior. Bueno, pues cuando tú cierras el mundo en 2020, obviamente si cierra el mundo vas a vender menos unidades. Cuando tú haces orgánicos planos en años como el COVID, o años como el del Brexit, o años como el 2012 que hubo un cataclismo financiero en Europa, todo aquello de la prima de riesgo y demás, me gusta mucho ver empresas que tienen un histórico largo y en los años muy malos en los que todo el resto de empresas hacen ventas planas o incluso un poco de caída en ventas, que como los gastos, no el apalancamiento operativo, lo que hablamos siempre, no es que me caen los ingresos pero los costes fijos no me caen. Claro, pues vas a tener compresión de márgenes. Con una caída en ventas del 5% puedes tener caídas de EBIT o del free cash flow, de las métricas clave para los accionistas, del 10, del 15 o del 20%. Y la acción entonces ahí cae un 40 o un 50%. ¿De acuerdo? Pues lo primero con lo que me encontré es que Lifco, tocando teclas, subiendo un precio aquí, subiendo un precio allá, incluso en los años en los que las ventas fueron planas o cayeron un poquito, el EBIT no cayó porque expandieron márgenes a través de la subida de precios. Y por esto es una posición de las que a mí me gusta llamar sleep well, porque en el peor año de la historia, en un año en el que cierra el mundo como 2020, te hacen orgánicos del 0. Claro, pero entonces ¿qué pasa? Que se tensan los mercados de capitales y ellos pueden salir a hacer adquisiciones a un múltiplo más bajo, con lo cual los inorgánicos que le vienen a continuación son de impresión. Con lo cual ese tipo de negocios están muy bien, porque si tú en el peor año de la historia haces orgánicos del 0, pero puedes comprar más cantidad y más barato,
estás sembrando de rentabilidad por dos vías. La primera, porque estás comprando bajo, y eso es la tasa a la que despliegas capital, es tu crecimiento inorgánico de los próximos años. Pero si además en un año tan malo como COVID, con el mundo cerrado, haces un orgánico del cero, ¿qué pasa cuando viene la reapertura? La demanda latente de toda esa gente que no se pudo hacer los tratamientos dentales, de toda esa demolición que no se pudo hacer, de todas esas reformas, construcciones, sistemas, todo eso te viene de golpe, con lo cual los siguientes años tienes el orgánico del 20 más el orgánico del 21. Pues eso es exactamente lo que pasa con Lifco. Pues nada, si os miráis los resultados del Lifco, pues vemos ventas al 19% en top line, con unos orgánicos del 8 clavados, que son los históricos que ha tenido desde que salió a cotizar. En los últimos 10 años lo que ha tenido son orgánicos del 8 más M&A, 20% compuesto en métricas clave. Claro, pero es que las ventas, resulta que como suben precios, eso era una de las cosas que comentaba en la entrevista aquella que os decía de Tegus, donde hablaban de Carl Bennett. Dice, no, es que, a ver, nosotros sí, es verdad, no compramos a un múltiplo tirado, porque compramos negocios bastante buenos. Compramos a 10, 12 veces, pero casi siempre compramos negocios en los que es un negocio familiar o gestionado por un pequeño grupo que, pues muy estable, que lleva muchos años en el negocio y que, un poco por deferencia a sus clientes, a lo mejor llevan 5, 10 o 15 años sin subirle los precios a los clientes. Porque consideran que pues eso es una ofensa o que es un maltrato para el cliente subir precios, aunque haya habido un periodo inflacionista bastante importante esos últimos 10 años. Bueno, pues nosotros, ven para aquí, que nosotros compramos a 10 o 12 veces, pero lo primero que hacemos nada más llegar allí, si es un negocio de nicho, con ventajas competitivas o con switching costs, que los clientes no se pueden marchar, etcétera, pues que llevan mucho tiempo trabajando con ese sistema y no pueden de un día para otro cambiarlos, que eso es lo que es un negocio de calidad, lo que hablamos aquí tantas veces de que es una empresa de calidad. Bueno, pues Lifco es un adquiriente de negocios de calidad que el día 2, que después de adquirirlo, puede estar subiendo precios. Con lo cual es mentira que compra 10 o 12 veces. Compra 10 o 12 veces de lo que estaba generando la empresa el día -1. Pero si tú subes los precios el día 1, el día 2, como los costes de la empresa no suben, ¿qué pasa? Que le vuelan los márgenes. Con lo cual, con ese apalancamiento operativo del que hablábamos, puedes subir los precios un 10% y la subida en ventas del 10, según vas bajando por la cuenta de resultados, puede ser subida de EBIT del 20, del 25 o del 30% por el apalancamiento operativo. Con lo cual, no compran a 10 o 12 veces, compran a bastante menos. Pues a eso le sumas que esta gente hace orgánicos del 8%, bueno, pues el EBITDA les ha subido al 31%. Estamos hablando, de verdad, insisto en todo esto, cuando hablo de estas empresas que crecen al 30, etcétera, de todas estas compañías que estamos presentando en esta campaña de resultados, en la situación macro en la que estamos, que los tipos de interés se han ido del 0 al 5 en un año y pico, con las hipotecas como están, con todo el consumo discrecional, con la recesión, el petróleo, el gas, todo, bueno, lo que estamos viendo en la prensa todos los días, ¿no? Empresas que en un escenario tan, pongo entre comillas, catastrófico, porque se lleva hablando mucho tiempo de recesión, y parece que no ha llegado la recesión, ¿no? Bueno, pues ventas al 19%, EBITDA al 31%, beneficios antes de impuestos al 26%, cash flow, si coges exactamente el flujo de caja y haces los ajustes de working capital, le pasan el trimestre de 800 a 1000, es decir, que componiendo para métricas clave para el accionista al 25%. Bueno, pues expansión de márgenes, se le van los márgenes en el trimestre. En esta situación de presión de inflación y todo esto que deberían tener presión en costes, bueno, pues parece que no es que sean capaces de repercutir, es que repercuten más que lo que le suben los costes. Los márgenes del 20 al 22. Bueno, pues claro, normal. Según vas bajando por la cuenta de resultados, el porcentaje de aumento cada vez es mayor, ¿no? Pues es esas típicas presentaciones de resultados que parecen pura poesía. Algunos comentarios más sobre la conference call y demás. Bueno, pues comentan que en la división dental parece que empiezan a mejorar las cosas frente a la parte tan cerrada como estuvo ahí post-COVID y demás. Y dicen que en la parte de sistemas que aún no tienen los márgenes donde les gustaría tenerlos, que aún están trabajando para repercutir precios. Con lo cual, aún hay una parte de repercusión de precios que va a venir. Con lo cual, parece bastante claro que esta empresa aún tiene margen para seguir subiendo precios o para seguir repercutiendo todas esas subidas en mejores márgenes, y parece también bastante claro, y ahora hablaremos de las adquisiciones, que como mínimo esta empresa debe estar comprando, aprovechando todo lo que ha pasado en el mercado en los últimos tiempos, a múltiplos bastante razonables, empresas, claro, si vienes del 20 y vas por el 22, pues debe estar comprando compañías de márgenes del 25%, una cosa así, ¿no? Y además, otra cosa que ha gustado bastante en la presentación. Bueno, pues esta compañía, depende del año, compraba entre 1.000 y 2.000 millones de SEK, o sea, 1 y 2 billion SEK de ventas que las adquieren ellos, ¿no? Es decir, una compañía pues que está haciendo en top line ahora mismo más o menos 6 billion por quarter, o sea, calculad, pues eso si lo haces run rate,
Es decir, si anualizas ese trimestre que acaba de hacer, pues ya te daría cerca de 24 billion, mientras que en 2022 ha hecho 21. Ahí tenemos nuestro buen crecimiento del 10-15%, que ya estaríamos apuntando hacia ahí con lo que está haciendo en el trimestre. Bueno, pues ellos solían comprar, dependiendo del trimestre, entre 1 o 2 billion, o lo que os decía, más o menos un 10% de ventas adquiridas, ¿no? Bueno, pues en el primer trimestre del año yo me pongo a sumar y es bastante gracioso en esta compañía que cuando hacen adquisiciones, sean más grandes o sean más pequeñas, parece como que tienen un modelo escrito cuando hacen el press release, cuando lo publican, que pone: esta adquisición no supondrá ningún impacto material ni en las ventas ni en los beneficios del ejercicio en curso. Hacen otra continuación: esta empresa que hemos adquirido no supondrá ningún impacto material en los beneficios y las ventas del año en curso. En todas las adquisiciones dicen lo mismo. Ninguna empresa les supone ningún impacto material y resulta que la suma de todas ellas es un impacto muy material. En el primer trimestre de 2023 han adquirido tanto como en años anteriores completos. O sea, si cogemos las ventas que han comprado o el número de negocios que han comprado en el primer trimestre de 2023, parece que siendo bastante oportunistas con todo esto de que suben los costes de capital, todo esto de la mayor exigencia de rentabilidad o caída de los múltiplos, que ha caído la bolsa, pues ha caído también el mercado privado, pues han comprado más de 1 billón en solo un trimestre. O sea, estaríamos hablando de unos 100 y pico millones de dólares al cambio en 3-4 meses, que sería como, pues calculad, 3 billion, que son unos 300 millones de dólares al cambio en el año completo. O sea, al ritmo al que están comprando, podrían hacer del orden de entre un 50% y un 100% más de adquisiciones de lo que solían hacer en un año normal. Bueno, pues es que esas adquisiciones, si calculamos más o menos en dólares, unos 300 millones al cambio, pues es que esta empresa hizo el año pasado 2.000 millones de dólares en ventas. Estamos hablando de que 300, si adquieren 300 en el año, es un más 15 solo en M&A, a lo cual hay que sumar el 8% orgánicos, que te dice que les falta todavía por repercutir en precios, ¿no? O sea, podríamos decir que es otro trimestre de suma y sigue, y eso que especifican en la presentación, que de todo lo que han adquirido en el primer trimestre, por las fechas de consolidación de cuando han ido comprando, ha entrado en el primer trimestre solo la mitad. O sea, la mitad, la otra mitad restante que falta de todo lo que han comprado, todavía lo tienen que consolidar desde el segundo trimestre en adelante. Con lo cual, bueno, pues parece que una posición de dormir muy tranquilos, un trimestre espectacular del IFCO, o sea, no sé denominarlo de otra manera, ese crecimiento en ventas, ese aumento de márgenes, cómo se va repercutiendo toda esa subida con el apalancamiento operativo a lo largo de la cuenta de resultados. Así que muy contentos con el trimestre del IFCO, que está desplegando mucho capital de manera oportunista en momentos en los que el mercado está más tenso y presentando unos trimestres tanto orgánicos como inorgánicos muy, muy potentes. Y ahora vamos con las Big Tech, las megacaps o las empresas de enorme capitalización americanas que presentan también en esta época, más o menos un mes después de cerrar el trimestre: Microsoft, Google, Amazon, y también algunos comentarios sobre Meta Platforms. El panorama general sobre el que se acogían estos resultados era bastante escéptico, o digamos incluso, salvo en el caso de Microsoft, pues sobre todo especialmente hacia Google, Amazon y Meta. En el caso de Google y Meta, por la ciclicidad de la publicidad y por la estructura completamente sobredimensionada de costes que llegaron a alcanzar, o digamos la poca eficiencia. Y en el caso de Amazon, pues por la situación de debilidad temporal del e-commerce, con los comparables tan difíciles que hubo por la pandemia, pues a eso le añadimos que el mercado básicamente no paga un duro por la parte de e-commerce, ni de Prime, ni de third party o el marketplace, ni la Publi, ninguno de los negocios que no sean AWS, que es el cloud de Amazon, y que AWS venía claramente ralentizándose en los últimos trimestres y mostrando un fuerte deterioro en márgenes. Pues el mercado estaba, parece que con motivo, muy escéptico o pesimista con Amazon, motivo de que sea una compañía que, aunque es una gran compounder a lo largo de los últimos años, pues estuviese ya en los plazos ya no a 6 meses o un año, sino en 3-4 años con rendimientos muy pobres y muy por debajo del Nasdaq, ¿no?, que es su principal referencia. En este escenario de ciertas dudas, pues tenemos a Microsoft y a Google peleándose por Search, o Microsoft utilizando ChatGPT para aliarse con Bing y ir a por la tarta de Google, por el principal activo de Google, que es su motor de búsqueda. Y además también Microsoft, que parece que es Satya Nadella contra todos, pues parece que arañándole claramente cuota a AWS, ¿no? Bueno, voy a hacer algunos comentarios generales sobre toda esta situación de las Big Tech y alguno particular sobre cada una de las compañías y lo que han presentado. En general parece claro que Microsoft está ejecutando muy bien y que bajo mandato de Satya Nadella, pues Microsoft es Terminator, pues que va a ir a por la tarta de todos. Porque pues le pegan bien a cloud, le pegan bien a ciberseguridad, le pegan bien a Ofimática o todo el software que utilizamos en nuestro día a día, la transición a un modelo de suscripción. Parece que Azure, que claramente aunque AWS
tuviese la ventaja del primer jugador, el que toma la iniciativa cuando va actualizando sus sistemas y utiliza toda su fuerza de ventas y tiene todos los centros de datos. Parece que Microsoft es una solución, digamos que más lógica o con una transición más fluida para muchas medianas y pequeñas empresas, que es donde está una gran parte del mercado, ¿no? Todos sabéis que yo ya llevo sosteniendo durante mucho tiempo, ya las primeras veces que empecé a hablar de los resultados de Microsoft y de Amazon, que ya desde hace tiempo pensaba que en un plazo de 2-3 años vista, o sea, para los cuales ahora quedará 1 o 2 años, Azure iba a ser el líder del cloud en detrimento de AWS, que serían los dos principales jugadores, pero que muy probablemente Azure terminaría siendo el número 1. No era una ciencia muy difícil de calcular solo viendo las tasas de crecimiento de cada uno. Y el posicionamiento, el planteamiento que yo soy un microautónomo, pero si tengo que irme al cloud o si vamos a una empresa que no sea una gran tecnológica, sino una empresa más mediana, típicas empresas bancas, seguros, compañías medianas de cualquier tipo que no sean las más avanzadas y las primeras que migraron al cloud, sino las empresas que tienen sus servidores y sus centros de datos on-premise, que se llama dentro de la propia empresa, pues parece que como todos los ordenadores de empresa del mundo, prácticamente todos utilizan Microsoft, tenemos Excel, tenemos PowerPoint, todo el mundo tiene un OneDrive, ahora el Teams, etcétera, parece que Microsoft es la, digamos, solución de software que con una fuerza de ventas bien refinada puede hacer que de una manera muy obvia te vayas a su cloud, ¿no? Y que migres todos sus sistemas, tu CRM, tu sistema AWS. Parece que es una solución que, aunque haya tomado la iniciativa y los más avanzados, las empresas tecnológicas, que precisamente son las que ahora mismo tienen una situación más complicada, una resaca post-COVID y unos orgánicos malos, pues parece que eso está pesando mucho en el crecimiento de AWS y que, sin embargo, pues Azure tiene, digamos que, una durabilidad en el crecimiento más pronunciada o que pues puede seguir arañando cuota durante más tiempo. En general, pues Microsoft parece que le pega todo porque no solo es al cloud, sino que también a ofimática, también a gaming. Ahí está intentando comprarse a Activision Blizzard, a ciberseguridad, a publicidad a través de LinkedIn. Ahora quiere ir a por las búsquedas de Google. Bueno, en general Microsoft presenta otro trimestre más de Good Quarter Guys. Sinceramente es un trimestre que, viniendo de crecimientos del 12, 10, 2%, de repente presenta un trimestre al más 7%. Y con comentarios muy positivos de lo que están viendo en las reservas, en datos bastante clave de lo que va a ser el crecimiento a futuro, ¿no? Microsoft es bastante eficiente a nivel de gastos, tiene unos márgenes brutales, nunca se han metido en una estructura sobredimensionada para los ingresos que tiene, además que una grandísima parte de los ingresos que tiene son recurrentes, y lo que hablábamos antes del IFCO es que Microsoft en el peor año de su historia puede tirar de una de las principales herramientas de generación de valor que hay para este tipo de negocios, que no se basan en el despliegue de capital como una empresa que compra otra, sino en una empresa que se basa en cuota de mercado y precio al que vende sus servicios, que es el pricing power. Claramente Microsoft es el ejemplo de switching cost más brutal que existe, o sea, básicamente las empresas que tienen a Microsoft como proveedor dependen de ella para funcionar, y Microsoft cuando lo necesita puede tirar de pricing power, y parece que el cloud no va a hacer sino abundar en esa pegajosidad o ese stickiness, o digamos esa ventaja competitiva por coste de cambio, o lo pegajosos que son sus sistemas y lo difícil que es salirte de sus sistemas y lo necesario que es tragar cuando te suben el precio religiosamente todos los años, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que es una compañía que en los últimos trimestres venía con el operating income, con los márgenes tirando a flat o ligeramente caída. De hecho, en el trimestre anterior tuvieron una pequeña caída interanual en operating income, así como en ventas se habían quedado más o menos flat. Pues cuando los empleados también te están pidiendo que subas un poquito los precios, pues cuando todavía no has conseguido repercutir todos los precios a los clientes, con unas ventas al 2%, pues habían tenido caídas del 4%, ¿no? Hablamos de una empresa que tiene márgenes operativos, y esto es post stock-based compensation, o sea, aquí estamos hablando ya puros del negocio, del 40%. Bueno, pues vuelven a recuperarse un poquito los márgenes hasta el 42%, las ventas suben al 7%, operating income al 10%. Y esto en la situación macro en la que estamos. Digamos que esto es de todos los últimos trimestres, ya hablamos desde prepandemia, que prepandemia venía Microsoft creciendo al 14% en top line, al 35% en EBIT, luego pasaron trimestres al 12% en top line y al 25% en EBIT. Claro, cuando viene el boom del encierro y todo el mundo necesitando sistemas informáticos, Teams, Cloud, etcétera, hacían más 20-22 en top line, más 40 en EBIT, que ahora mismo están en una situación macro con comparables muy complicados y con la situación macro
el priorizar gasto tecnológico a la hora de seleccionar presupuestos, que todas las empresas de software están diciendo, bueno, estamos viendo mayor latencia en la aceptación de presupuestos, se lo piensan más, tardan más en aceptar, es decir, una situación para negocios de software complicada frente a los comparables que tuvieron ahí atrás, pues al más 7% en top line y al más 10% en EBIT. Bueno, pues nada, pues que esa sea la peor situación de que hemos visto en los últimos años para Microsoft, ¿no? En general es verdad que pues con un negocio que tiene un componente mucho menos cíclico que lo que puede tener Google o lo que puede tener Meta Platforms. Vamos ahora hacia estas dos y concretamente pues vamos a hablar primero de Google. Parece que tanto en Google como en Meta lo que ha visto el mercado es una mayor resiliencia en sus negocios de lo que se podría esperar. Es decir, que el mercado estaba como muy pesimista con toda la publicidad online y bueno, pues dentro de lo que cabe, pues oye, no ha sido el mejor trimestre de su historia, pero aquí entra un poco en juego lo que hablamos siempre de las expectativas, ¿no? Y no hablamos aquí de lo que dicen las estimaciones, porque con independencia de que tú en un trimestre superes o te quedes por debajo de las estimaciones de los analistas, hay unas expectativas subyacentes que no salen en los números de las estimaciones de los analistas, que es un mayor pesimismo, un mayor optimismo de los que realmente mueven el mercado, que son pues, fondos de inversión, fondos de pensiones, realmente los que cuando salen los resultados están comprando o vendiendo una compañía, que no son los analistas de sell-side que dicen esto tiene un target price de tanto, creo que va a hacer tanto, y que realmente pues con la publicidad digital estaban muy pesimistas. Y realmente, bueno, pues en un trimestre con unos comparables complicadísimos, que finales del 21, principios del 22, todas estas compañías están imprimiendo y creciendo al 20, 22, 25% en top line. Bueno, pues Google hace un 3% en crecimiento en top line, que sí que es verdad que con algunos gastos extraordinarios le deprimen un poquito más el operating y con el caen un poquito los márgenes, pero que como siempre os digo, cuando tú tienes casi 3 billion de gastos no recurrentes que precisamente son para reducir fuerza laboral y reducir espacio de oficinas, el mercado empieza a ver un poco la intención en adelgazar toda esa grasilla que venías con la mano muy abierta cuando las cosas venían muy a favor, ¿no? Y una de las claves de estas compañías, que es en general de todas estas Big Tech, es el gran margen de maniobra que tienen para tomar medidas cuando se les ralentiza el negocio. Es decir, compañías que venían con un crecimiento teledirigido del 20% año sí año también y contratando a expuertas, creciendo plantilla al 25-28% year on year, pues tienen mucho margen de maniobra para adelgazar y quitarse costes y que aunque no crezcan tanto en top line, pueden tener crecimientos bastante sanos, digamos de ventas para abajo, en lo que es EBITDA, EBIT, beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pues en el informe de Google básicamente hay 2 o 3 temáticas principales, que es gastos extraordinarios, foco en dar más información, y esto es bastante importante, que es, oye, mira, es que tenemos una división que se llama DeepMinds, que es la parte, y ahí viene la cantidad de veces que se ha mencionado en estas conference call, la IA, la inteligencia artificial y todo esto, porque cuando Microsoft abre el melón y dice venga, vamos a puerta abierta a por la tarta de Google y vamos con la inteligencia artificial a dar otro sistema de búsquedas para que la gente, en vez de poner palabras clave, que todo Internet está indexado en base al algoritmo de Google de palabras clave, pues no, es que me vas a hacer una pregunta y activamente tú me vas a preguntar por algo y yo te voy a dar una respuesta elaborada, o un poema para mi mujer, o redáctame un código para tal, o resuélveme los problemas que tiene este código, arréglame esta programación de este software, esta aplicación. O sea, no es hazme preguntas. O sea, los cambios que se avecinan son muy importantes, ¿no? Pues claro, el mercado premia a Microsoft y castiga a Google porque es la que se ve amenazada, y como Microsoft solo puede ir a ganar, básicamente no tiene un negocio que esté en entredicho. Bueno, importante decir aquí que Google, lógicamente, lo que está mostrando en este informe es, oye, mira, que nosotros no lo dicen claramente, que estábamos haciendo mucho en IA y si no lo hemos sacado, parece que se lee entre líneas que es porque para ellos muy bueno no era. Es decir, no lo hemos sacado porque se deduce que este sistema de búsquedas tan activas de hazme una pregunta y devuélveme una solución tan elaborada es bastante más costoso para ellas. Es decir, suceda lo que suceda con la cuota de la tarta y cómo se lo repartan, parece que si una parte del mercado migra hacia ese tipo de búsquedas, para los márgenes de Google no va a ser especialmente positivo tener un sistema de búsqueda que para ellos es más costoso, y ya veremos si más difícil o más fácil de monetizar. Entonces, primero, oye, que teníamos nosotros una división de IA que nos está costando mucha pasta. Mira, vamos a sacarla de donde estábamos reportándolo, vamos a empezar a demostrarlo de una manera más visible, y como lo vamos a poner de una manera más visible, resulta que entonces
Other Bets y Google Cloud, que eran dos divisiones que estaban teniendo muchos costes de IA, resulta que pues no tienen unos márgenes tan malos como estábamos mostrando. Que ya nos imaginábamos que Google Cloud, pues lógicamente algo tenía que tener para tener pérdidas operativas cuando Azure y AWS son máquinas de imprimir. Es decir, que tienen márgenes operativos muy lucrativos. ¿Cómo puede ser que Google, siendo un jugador más pequeño, pero ya con una escala, digamos, notable, estaba con esas pérdidas operativas? Mágicamente, Google Cloud pasa en el primer trimestre de 2023, solo en un año, o sea, comparado con el primer trimestre, de quemar 700 millones a hacer más de 200 positivos. Claro, 1 billón entero de ajuste en costes, por supuesto que habrán ajustado personal, pero claramente es porque una parte se la están llevando a la parte de corporate cost, que son gastos generales que sirven para toda nuestra empresa, pero que no están asignados a alguna división, es decir, inteligencia artificial, etcétera, con lo cual esa división pasa a tener unos costes extra o digamos sin asignar a ninguna división un EBIT negativo de más de 3 billion. Pero esto porque lo hace Google, para decir, oye, mira, esta división no me la metas en Google Search, no me la metas en Google Cloud, yo tengo divisiones muy buenas, como cuando hacía lo de Other Bets, ¿no? Esto como que es aquí un cajón desastre, o todo esto de Waymo, todas estas investigaciones que hace que el mercado, que no me valores por esto, que está penalizando la división de Cloud. Cloud ya hace beneficios positivos, pero en nuestra parte de inteligencia artificial aplicada a Cloud, pues todavía nos cuesta dinero. Bueno, pues hacen ese ejercicio de dar más información de, oye, que estoy invirtiendo mucho dinero en inteligencia artificial y que esto me está costando 3 billion al trimestre. Entonces, resistencia en top line, información más detallada sobre lo que les cuesta toda la inteligencia artificial y tercer punto, claro foco en la reducción en personal o adelgazar la estructura. Todas estas compañías, después de hacer planes de reestructuración de personal y despedir a muchos miles de empleados, resulta que te encuentras, y esto también nos pasa en el caso de Meta, que a cierre de 31 de marzo y después de hacer estos planes de reestructuración, por primera vez tienen los mismos empleados que el 31 de marzo del año anterior. Que esto es bastante gracioso. Me preguntaban recientemente, oye, ¿cómo ves Meta y tal? Porque ha rebotado mucho, había caído mucho desde que nosotros la vendimos, pero desde mínimos se ha como triplicado. O sea, nosotros vendimos a 160, la tiraron un 50% más hasta 80 y desde 80 pues por todo esto de que pues hay un poquito más de resistencia de la que parecía en este tipo de negocios, un foco bastante claro en despedir a personal y en ser un poquito más eficientes, vamos a olvidar un poco de estar hablando todo el día del metaverso y cuánto vamos a quemar en el metaverso y vamos a centrarnos en eficientar un poquito los negocios buenos que tenemos, que son Instagram, que son Facebook y que son WhatsApp, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues eso sirve para que una empresa que estaba deprimidísima en múltiplo la hayan triplicado, que de hecho hasta estar por encima de donde nosotros la vendimos, ¿no? Entonces, claro, me preguntaban recientemente, oye, ¿tú de verdad crees que fue un acierto la venta? Yo dije, bueno, aquí varias cosas. Lo primero, cuando nosotros publicamos esa decisión de venta, Meta estaba un 50% por debajo de donde nosotros la habíamos vendido. Y yo dije, nadie vaya a pensar que porque haya caído un 50% desde que nosotros la vendimos, esa venta fue un acierto. Y en aquel momento lo estaba diciendo a toro pasado, pero a favor. Pues ahora decimos exactamente lo contrario, es decir, un año o 6 meses y ya vemos cuánto se mueven las acciones en periodos tan cortos como 3 meses, 6 meses o un año, es completamente irrelevante lo que haga la acción. Es decir, nos había favorecido mucho venderla antes de que cayese un 50% más y yo dije que ya se vería con el paso de los años si era un acierto o no, y exactamente lo mismo ahora después de que esté, pues no un 50% por debajo, sino un 50% por encima de donde la vendimos. ¿Por qué? Porque básicamente, incluso después de haberse triplicado desde mínimos, Meta los últimos 5 años está haciendo un retorno del 5% anual compuesto. Cuando nosotros la vendimos, estaba haciendo un retorno del 0, estaba plana en los últimos años, recordaréis que lo había explicado. Bien, el Nasdaq triplica el retorno que ha hecho Meta, incluso habiéndose triplicado en el último. Es decir, cuando ves las cosas con la perspectiva de realmente ampliar el foco, ampliar el rango y ver realmente a largo plazo, a mí lo que me importa es desde los 160, 170 que estaba cuando la vendimos, cuál es el rendimiento anual compuesto que va a hacer Meta, no los siguientes 6 meses, sino 10 años después, que eso es realmente lo que va a ser significativo para nosotros como inversores. Y yo, que el mercado esté premiando a Mark Zuckerberg porque ha decidido despedir a menos gente que toda la que había contratado el año anterior, pues oye, que está muy bien, pero es que tienes la misma gente que en marzo de 2022. Imagínate la barbaridad de gente que estabas contratando todos los meses siguientes de 2022, que lo he explicado aquí, es decir, cuando ya se estaba viendo el colapso y toda la paralización de las tecnológicas y demás, estos tíos siguen contratando empleados a miles y son los mismos que están 3 meses después despidiéndolos. O sea, esto es dar tumbos, esto es tener poca visión o movimientos de elefante. Entonces, bueno, pues que el mercado sea por esto, por lo que premia a una compañía, me parece muy bien, pero yo tengo que ver algo mucho más allá. Tengo que ver cosas de mayor calado, tengo que ver decisiones estratégicas que tengan sentido, eficiencia en la toma de decisiones y adelantarte a los acontecimientos. Oye, a lo mejor si vienen las cosas complicadas, ya no solo paro de contratar,
sino que reduzco un poquito plantilla y cuando realmente haya oportunidades y haya empleados, un poco pues como lo que hace Adyen, ¿no? Que es una compañía de medios de pago holandesa, siempre está muy cara, etcétera, pero que dicen, bueno, cuando todo el mundo está con el hype de contratar, nosotros estamos prudentes, nos reservamos un poquito y cuando todos los demás se ponen a despedir y hay talento en tecnología sin trabajo, me puedo permitir captar talento a precios razonables. Me gustaría ver eso en CEOs, fundadores y visionarios que piensen realmente a largo plazo. Esta es un poco la foto común de lo que sería la foto en conjunto de lo que sería Microsoft como negocio muy resiliente de software, Google y Facebook como negocios bastante más cíclicos pero que son más resistentes de lo que esperaba el mercado y que tienen que trabajar de las ventas hacia abajo en eficientar un poco toda esa estructura de costes para realmente mostrar al mercado lo buenos negocios que son y los enormes márgenes que podrían tener si no fuesen con las manos totalmente abiertas estos últimos años. Y Amazon un poco un caso particular porque el mercado, pues ¿qué estaba buscando en Amazon? Oye, ¿qué crecimiento está teniendo el cloud? ¿Qué márgenes va a tener? ¿Y cómo valoramos a Amazon en función de cómo está AWS, ¿no? Entonces, AWS es la primera vez desde su fundación, desde que nació AWS, básicamente, que presenta una ligera caída secuencial, que no es year on year, es decir, de trimestre a trimestre en sus revenues, en sus ventas. Las ventas de AWS básicamente pues son muy estables en cuanto a que tú tienes un contrato con una compañía que tienes todos tus clouds, tus aplicaciones, tus servidores, tus CRMs, etcétera, en el cloud de Amazon y básicamente tienes unos pagos recurrentes que se van facturando en el que cuando hay un crecimiento de fondo en el negocio de AWS, cada trimestre vas viendo las variaciones en la facturación y deberías ver un poco hacia dónde va a apuntar la facturación anual. Digamos, estos negocios recurrentes de software o de servicios o de sistemas en los que hay un pago anual recurrente, básicamente cada trimestre tienes que ir viendo un crecimiento sobre el anterior. Y aunque presenta 21,3 billion de ventas en el trimestre, que si lo comparamos con el mismo trimestre comparable del año anterior, pues es un 16%, que es primer trimestre del 23 frente a primer trimestre del 22, el mercado de buenas a primeras la reacción fue buena. ¿Por qué? Pues porque en la conference call del trimestre anterior habían dicho que a mediados de enero ya iban por mid double digits, o sea, esto venía a 30 y pico %, estaba creciendo al 40, luego al 37, luego al 33, ya en el último trimestre presentan un 20% y dijeron en la conference call que en enero iban por la mitad de doble dígito, o sea, doble dígito es del 10 al 20%, pues la mitad es 15, ¿no? Entonces la gente pensó, oye, si tú venías del 20 y ya vas por el 15 en enero, no vaya a ser que me presentes a final de trimestre un 10 o algo así, ¿no? Bueno, pues hacen un 16. De buenas a primeras el dato es menos malo de lo que esperaba el mercado, pero para mí el dato es malo en cuanto a que el trimestre hace 21,3, que es verdad que es un 16% más de los 19,7 que había hecho hace un año, pero 21,3 billion es exactamente lo mismo, o ligeramente un poquito menos, porque es 21 billion 354 millones, y en el mismo trimestre anterior, o sea, en el cuarto del 22, hizo 21,378. O sea, es una ligerísima caída secuencial. Si tú, trimestre comparado con el justo anterior, estás haciendo lo mismo o un poquito menos, ¿cuál va a ser el crecimiento year on year dentro de 1 o 2 trimestres? Plano. Básicamente estás en un 28, en un 20, acabas de presentar un 16. Cuando tu base comparable no sean 18 o 19 billones, sino que sean 20 o 21, tú, que ahora mismo estás sin crecer absolutamente nada, vas a presentar crecimientos del 0% en AWS, que es la división más importante. A mayores, como teníamos, y ahí vamos a lo que hablamos antes de Google y de Meta y demás, como tú tenías una inercia en la contratación y además hay una inflación grande en Estados Unidos y tus empleados te piden más dinero porque les sube la compra, les sube la corriente, les sube la vivienda, les sube todo, pues esa inflación que tú parece que no estás consiguiendo repercutirla o que tu volumen decrece a más ritmo del que tú subes precios, pero tus nóminas sí que te aumentan, el operating income ya está cayendo a razón del 26%. O sea, el EBIT está cayendo con unas ventas planas porque los márgenes de la división AWS que estaban en el 30-31% caen al 25% en el trimestre. Esto es una presentación claramente negativa para AWS y el brote verde, o digamos aquí un poco la parte positiva, es que lo que ha ido mejor, si cabe, es la parte de retail o la parte del negocio de e-commerce puro, o el negocio tradicional de Amazon, que ha mejorado tanto la parte, especialmente en Norteamérica, la parte internacional sigue un poco, especialmente los márgenes regular, pero la parte de Norteamérica claramente han mejorado los márgenes y claramente ha sido una división que ha mejorado bastante el EBIT, que venía con EBITDAs negativos bastante importantes y los ha revertido en un solo trimestre, lo cual demuestra claramente el margen que tiene Amazon para darle la vuelta a la tortilla, que también iba con la mano muy abierta en muchas divisiones, en publicidad,
publicidad, toda la parte de streaming, lo que se gastan en Amazon Video, todo lo de que puedas devolver cualquier producto que te llegue que no te guste, te da igual, te lo recogen, no, pues quédatelo. Es que es tremendo. Hay veces que dices, no lo recojo porque es que me cuesta más recogértelo, quédatelo directamente. O sea que es solo cliente, servicio y los márgenes siempre posponiendo, ¿no? Claramente tienen muchísimo margen de maniobra, no solo en los precios que cobran, sino en todos los envíos, en lo que se gastan en divisiones que a día de hoy no les generan absolutamente nada. Tienen mucho margen de maniobra. Entonces, AWS claramente negativo, parece que retail empieza a mostrar síntomas positivos y ahora voy aquí un poco a los básicos de la inversión en Amazon, ¿no? Yo no me creo que AWS o que en general el cloud vaya a ser un negocio que tuviese unos vientos de cola del 40% hace un año y que ahora los tenga del cero de un día para otro. Yo creo que es verdad que AWS es el jugador que tomó primero la iniciativa, que claramente tenía empresas mucho más avanzadas tipo big tecnológicas grandes o empresas con una capacidad de investigación, de research and development, inteligencia artificial, análisis de datos, todo esto, o sea, es decir, empresas que digamos son las primeras que abrazaron el cloud y que se fueron con AWS porque era la solución más avanzada, que claramente este tipo de empresas están teniendo vientos en contra y están ajustando sus presupuestos y que claramente, y hay que decirlo, Azure le está robando cuota, especialmente en el sector de pequeñas y medianas empresas. Pero sí que es verdad que parece bastante claro que en general el cloud es un negocio bastante pegajoso y que con más o menos crecimiento en volumen, en número de clientes, parece claro que tendrá un poder de fijación de precios y que lo podrán ir repercutiendo. De hecho, podríamos decir que de los negocios que tiene Amazon, claramente es el que debería mostrar más calidad y más poder de fijación de precios a largo plazo. Con lo cual, siendo esto así, cuando Amazon está con el peor rendimiento de su historia en cuanto a compound anualizado de la acción o con el rendimiento más pobre frente a sus índices comparables en los últimos 5 años, cuando todo el mundo es muy pesimista con AWS, cuando tienen muchísimo margen de maniobra en retail y parece que están con el foco puesto en mejorar ahí los márgenes, cuando básicamente en el trimestre te dice Shopify que vende su división de fulfillment y lo que estaba intentando hacer de delivery, entregas, toda la parte logística, directamente se la vende a otro jugador y se lo subcontrata, básicamente te das cuenta que Amazon se está quedando como el único jugador global con un control absoluto en los pedidos desde el punto inicial de la venta hasta nuestro felpudo de casa. Y todo ese sistema logístico, el delivery de última milla, todas las furgonetas que vemos ahí, todos los almacenes. He hablado con personas que trabajan en almacenes de Amazon aquí para la zona de Galicia y que te cuentan los sistemas de cómo funciona Amazon para que te llegue un paquete desde que tú lo compras un día por la tarde y que probablemente esté en un almacén de Zaragoza o de Madrid, cómo hacen para que tú al día siguiente, a lo largo de la mañana, lo tengas en tu casa, pero es que tú ves que te llega a ti rapidísimo. Pero imaginaros los miles y miles y miles y miles y miles de paquetes que hay en cada ciudad, en cada autonomía, los millones que hay en cada país, pues, a nivel mundial. Es decir, con esto, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que me gustan los negocios que, aunque estén inframonetizados, supongan una infraestructura. Cuando hablamos del royalty sobre el crecimiento de otros, el sistema de fulfillment de Amazon, en lo que ha invertido tanto este último año y medio, dijeron, no, es que post-COVID, en año y medio, duplicamos la capacidad de fulfillment que habíamos construido en los últimos 20 años, en 18 meses la duplicamos. Y sí, es posible que se les haya ido de las manos y que hayan aumentado mucho los gastos y que ahí estamos viendo el impacto en márgenes. Pero esa red de fulfillment, ese activo, esa infraestructura, es, digamos que, la red por la que se mueve el e-commerce, no solo el de Amazon, sino el de todo su marketplace, el de Buy with Prime, que a muchos retailers que puedes comprar en muchas páginas web, directamente te aparece el logotipo de Amazon Prime y como todos tenemos una cuenta Amazon Prime, vamos a seleccionar esa vía de pago, lo cual aumenta la conversión del e-commerce, es decir, la gente que utiliza Buy with Prime, los e-commerce o las ventas online que utilizan Buy with Prime, básicamente venden más. Eso es un royalty, una infraestructura por la que pasan todos esos productos que básicamente es un negocio en el que vas a extraer un trozo de la cadena de valor de todo lo que pasa a través de tus redes. Amazon es un royalty, no es el propio e-commerce, sino que es un royalty sobre todo el e-commerce global. Y ese negocio, que el mercado dice que no vale nada porque solo la valoración de Amazon recoge AWS, a mí me parece uno de los activos de más calidad y que más se van a poder monetizar a futuro. Con lo cual, cuando está con todos los márgenes deprimidos, cuando a AWS se le ralentiza la tasa de crecimiento, cuando el mercado piensa que ya no va a volver a crecer y que Andy Jassy, que es el CEO actual que puso Jeff Bezos, que me cuesta pensar que Jeff Bezos no siga muy implicado en la toma de decisiones, pero con la cantidad de dinero, tiene el 10% de Amazon, haced cuentas de cuánto dinero tiene Jeff Bezos invertido aquí. Pero es que Andy Jassy, que es el CEO actual, era el directivo, el top 1 de AWS desde su inicio hasta convertirse en el principal activo de Amazon. Quiero decir que este tío sabe muy bien lo que pasa ahí y sabe muy bien la estrategia de Amazon de crecimiento a largo plazo y cómo
crear un negocio muy bueno desde cero. Me parece dudoso que de la noche a la mañana no sepa gestionar y no sepa eficientar y no sepa cómo pensar en el cliente y cómo pensar en el crecimiento a largo plazo. Con lo cual, pensando un poco en segundo nivel, y a lo mejor es que ahora los que tenemos Amazon en cartera y como lleva tiempo haciéndolo mal, y pues oye, pues ¿qué haces ahí, no? Que hay negocios pues que están haciendo máximos históricos, que lo están haciendo muchísimo mejor, y como nos tienes una empresa de lujo o una empresa de aviación o de piezas de aviones o una empresa pues de los múltiples negocios en los que hemos hablado aquí o de software vertical, como pues todas las compañías que estamos hablando que han hecho máximos recientemente y que lo están haciendo muy bien. Parece que Amazon es un poco el patito feo, ¿no? Bueno, pues si miramos hacia atrás, vemos que Amazon es una gran compounder que lleva más de 20 años componiendo más del 20%, que resulta que sus rendimientos recientes de los últimos 3 a 5 años son bastante más pobres que la media. Digamos que ahora es como que es la posición difícil de tener ahí. Bien, me lo voy a anotar y vamos a ver desde el punto actual en el que todo se ven nubes en el horizonte, en el que parece difícil tener una posición en Amazon, veremos cuál es el retorno los próximos 5 años. Normalmente suele suceder que en las posiciones en las que son más controvertidas o en las que está, ahora hablaremos del caso de Meta, desde el momento en el que era una posición más controvertida, los rendimientos que ha dado los siguientes meses, pero que posiblemente suceda que todo lo que es muy obvio, que está funcionando perfectamente, que todo no hay ningún problema, etcétera, que ya está todo en el precio. Digamos que ahora la posición fácil para tener es Microsoft, veremos qué retorno da desde aquí Microsoft los próximos años y veremos qué retorno da Amazon o Google o Meta, ¿no? Y con estas reflexiones simplemente pues quería comentaros, oye, pues parece que, y esto es un poco un ejemplo de lo que han sido pues Microsoft, Google, Amazon y Meta en unas presentaciones trimestrales, que digamos que, salvo en el caso de Microsoft, que es un crecimiento bastante más lento de lo que tuvo de atrás, pero todo el resto de métricas están bastante bien, pasando por Google y Meta bastante más resistentes de lo que esperaba el mercado, pero luces y sombras, y Amazon pues que claramente en sus divisiones principales pues tiene claramente sombras. Bueno, pues en estas presentaciones que claramente son menos bollantes de lo que pudieron ser hace un año, hace 2 años, en los que la realidad económica que están presentando las empresas es más o menos gris, podríamos decir, los rendimientos year to date de estas 4 compañías son los siguientes. Microsoft lleva en estos momentos un 28% de rentabilidad en lo que llevamos de 2023. Alphabet lleva un 22% positivo en lo que llevamos de año. Amazon, con todas estas sombras que os acabo de decir, lleva un 27% de rentabilidad en el año. Y si nos vamos a Meta, que es el caso más extremo de la posición quizá más controvertida, o podríamos decir la que parecía más cara de tontos los que la tenían a principios de este año, a finales de 2022, Meta Platforms lleva un retorno en lo que llevamos de 2023 del 94%. Estos retornos que os acabo de decir, hablamos de entre el 24, 27, 28 y 90%, se producen claramente con un Nasdaq al alza, pero en el que su índice comparable lleva un 16. Es decir, la que menos le saca 8 puntos, las hay que le sacan 10 o 12 puntos y ya no hablemos de Meta que le saca 70 y pico puntos. ¿Con esto qué quiero decir? Que posiblemente, que es lo difícil, ¿no? Lo de pensar en segundo nivel, cuando miras hacia atrás y ves algo lo bonito que está yendo todo y lo que es obvio, los retornos mirando hacia adelante, cuando realmente lo que sucede con las empresas es que la realidad económica débil que están presentando ahora fue por lo que las castigaron el año pasado. Lo que os hablo siempre de, no, es que pueden presentar resultados peores o puede haber crisis económica en las calles y que el mercado suba. Estas compañías, dudo mucho que estuviesen, es verdad que estaban muy castigadas, pero que estuviesen haciendo entre el 25 y el 90% si el mercado estimase que las presentaciones de resultados de dentro de 6 meses o un año van a ser mucho peores que las que acaban de hacer. Claramente el mercado empieza a descontar que posiblemente lo peor haya quedado atrás. Y ahora vamos con Topicus, que es una de las pequeñas hijas de Constellation Software, de la que hemos hablado pocas veces, en la cual parece que la maquinaria de generación de interés compuesto ya ha empezado a funcionar. Aquí voy a hacer unos breves comentarios porque la verdad es que ya os había comentado que las finanzas de Topicus y Constellation Software han quedado, digamos que bastante ensuciadas por todo el tema del spin-off, de las preferentes, de los intereses que pagan unas a otras, de los intereses minoritarios y demás, pero en general en Topicus empezamos a ver que empieza a rodar la maquinaria en cuanto a que es una compañía que ya está presentando, con todo el capital que desplegaron el año pasado, crecimientos en ventas del 30% year on year, con un 8% orgánico. Recordemos que Topicus, el mercado, primero, como es pequeñita y cree que va a componer a tasas altas, que va a ser la siguiente Constellation, siempre la ha pagado a un múltiplo más alto,
Y además en Topicus, al ser la división, digamos, de Constellation, que tiene negocios de software vertical, pero en Europa, porque fue cuando se fusionaron Topicus y TSS, que eran las dos filiales. TSS era la filial de Constellation que fusionó con Topicus al adquirir a la holandesa, pues es como su brazo europeo, ¿no? Y los orgánicos, los negocios de software que adquieren en Europa tienen crecimientos orgánicos más elevados, teóricamente, que los que tiene Constellation. Entonces, Constellation históricamente pues siempre tiene entre un 0 y un 6% de orgánicos en la parte de mantenimiento de software, que es lo más recurrente, digamos un 3% orgánico a largo plazo. Pues Topicus está presentando orgánicos del 8%, que de promedio es de un 6%, que es el doble que los de Constellation, ¿no? Bueno, tampoco por un 3% de orgánicos de diferencia nos justificaría un múltiplo muchísimo más elevado, pero bueno, lo que sí que es un hecho es que Topicus está empezando a funcionar, está creciendo en top line al 30%, los orgánicos del 8% es un dato muy positivo en este entorno, y si bien uno de los, digamos, de las sombras del trimestre es que han desplegado muy poquito capital, o sea que las adquisiciones que han hecho de empresas, que eso es uno de los datos que más mira el mercado, porque como son tan poco transparentes o digamos tan voluntariamente opacos, todas las decisiones en Constellation y todo lo que rodea a Mark Leonard es voluntariamente opaco para que la competencia no les pueda copiar, no dan entrevistas, no dan poquísimos datos de las empresas que adquieren y demás. En el caso de Topicus, una de las cosas que mira el mercado es, oye, ¿a qué ritmo estás haciendo adquisiciones? ¿Cuánto capital estás desplegando? Y si bien estamos viendo que si el 8% es orgánico, pues el otro 20 y pico % es por las adquisiciones que hicieron a lo largo del año 2022, con lo cual por eso decía que la maquinaria empieza a funcionar. Pero es que además, si bien en el primer trimestre del 23 la tasa de despliegue de capital es muy bajita, han hecho varias adquisiciones importantes que todas han entrado en el mes de abril. Con lo cual, aunque en el propio trimestre no estén presentando una tasa de despliegue de capital muy elevada, previsiblemente, no tenemos los datos, los veremos cuando presenten el segundo trimestre, las adquisiciones que han hecho en abril parece que suponen de golpe desplegar bastante capital. Veremos la cifra. Pero Topicus, otra de nuestras maquinitas de componer, que al 30% en top line y al 8% orgánico y desplegando bastante capital en abril, parece que la maquinaria empieza a funcionar. Y el mercado se lo reconoce con nada menos que un 32% year to date, 32% de rentabilidad en lo que llevamos de año. Y ahora vamos con Etsy, que ya hablamos de Amazon, aquí vamos a hablar de puro e-commerce, puro marketplace, sin negocio propio de retail, solo marketplace o digamos de negocio third party, solo vendiendo productos de terceros y sin parte de cloud. Una división más pequeña, Etsy ya hablamos aquí de ella en diferentes ocasiones, pues productos muy personalizados, hechos a medida, digamos e-commerce especial, con periodos de entrega mucho más largos, precios más altos, no tanto el commodity de me lo busco más barato y quiero la inmediatez, ¿no? Etsy es poco conocido en España, pero tiene una alta penetración en mercados como Estados Unidos y Reino Unido. Y Etsy, digamos que es un poco pues uno de los patitos feos de la temporada de resultados, porque si bien ha presentado un crecimiento en ventas bastante bueno, porque si bien el volumen que transacciona a través de su plataforma, el volumen de productos vendidos a través de la plataforma de Etsy está plano o ligeramente cayendo porque los comparables son muy difíciles, y yo ya os había dicho aquí que Etsy es uno de los grandes ganadores de la pandemia, que se quedó con todo el mercado post pandemia, de hecho está facturando prácticamente lo mismo o más que durante la pandemia, que se puesto con todo el mundo encerrado en casa. Imaginaros, muebles, decoración, artículos del hogar, mascarillas, pues todo eso se lo ha quedado Etsy, ¿no? Pero es verdad que pues en GMS tiene un viento en contra importante por la situación macro, porque la gente ya compra mucho más fuera, con toda la reapertura, pues tiene en el volumen transaccionado un viento en contra, pero ellos apretaron una tecla importante en el momento clave, que eso es ahí un poco el tema de para sus vendedores es clave, se pueden marchar o no, cuánta tasa de toma, cuánto les exige de cada 100 que venden sus vendedores, cuánto se queda Etsy, que esta es la métrica, el take rate es esa toma tan importante, ese dato tan porcentual, tan relevante para negocios pues como Etsy, como Airbnb, como cualquier plataforma que esté en el medio, en el embudo de los compradores y los vendedores, cuánto te quedas de la transacción. Bueno, pues Etsy, cuando vio que venía el viento en contra a nivel de volumen transaccionado, pues aumentó del 5 al 6,5% en la transacción, no por la venta, sino por el pago. O sea, lo que es la intermediación del pago electrónico o la gestión del pago aumentó del 5 al 6,5, que para sus clientes es solo un 1,5, no es demasiado porcentaje, pero es que sobre un 5, pasar al 6,5 es subir la tasa de toma de la parte de pagos en un 30%. Como ellos no solo se llevan por la tasa de pagos, sino que también se llevan por la propia venta, ese aumento del 30 en la parte de los pagos le supuso un aumento más o menos de que son sus ventas del 10%. Digamos que de lo que ellos se quedan, 2/3 es la transacción en sí y 1/3 es la parte de los pagos, con lo cual si tú subes un 30%, la parte que a ti te pesa en el mix 1/3, pues ellos han conseguido aumentar las ventas un 10% con el volumen transaccionado plano ligeramente a la baja.
Con lo cual, el take rate, yo os decía aquí cuando expliqué la primera vez la tesis de Etsy, decía, pero es que Etsy viene religiosamente desde un 12% en total que se quedaba de cada transacción, de cada $100 que se transaccionaban en su plataforma, Etsy se quedaba con 12 hace unos años, cada año religiosamente 12, 13, 14, subía al 14,5, bajaba al 13, subía al 15, 16, iba por el 17% cuando nosotros invertimos. Y mi tesis aquí era que Etsy podía holgadamente estar por encima del 20% en unos años vista, porque plataformas comparables, los Bookings, Airbnbs, plataformas de e-commerce como la propia Amazon en su parte de third party, que son vendedores externos que venden ahí, etcétera, tenían tasas de toma bastante superiores a un 17%. Bueno, pues con esta medida Etsy cierra en 2023 con una tasa de toma superior al 20%, un año y pico después de que nosotros invirtiésemos en la compañía, cuando yo esperaba que esto sucediese pues dentro de 3 o 4 años, ¿no? ¿Qué sucede? Que el mercado ya dice, vale, bien, ya has exprimido esa naranja. ¿Y ahora qué? Es decir, ¿vas a poder seguir subiéndole los precios a tus vendedores sin que se marchen? Si tu volumen transaccionado no aumenta, ¿cuál es el driver? Porque ya has subido un 10% las ventas con un volumen transaccionado igual o más bajo gracias a subir los precios o lo que te quedas de tus vendedores. A continuación, ¿qué vas a hacer? Porque si subes los precios muchísimo más a tus vendedores, en algún momento pueden enfadarse y marcharse. ¿Cuál es la resistencia de esos vendedores? Con lo cual el mercado está muy pendiente de todo esto. Y el management lo que dice es que básicamente la situación macro y la reapertura está siendo brutal, lógicamente, para ellos. Que ellos estén consiguiendo aumentar ventas con una medida como estas en un entorno como el que estamos muestra la resistencia de su red de vendedores, que claramente solo pueden vender en Etsy, básicamente. Básicamente su red de vendedores y sus productos no encuentran una plataforma con 450 millones de visitas mensuales a su página web. Y hablamos de que, os he dicho que con penetración alta solo están en Reino Unido y Estados Unidos. O sea, hablamos de que pues hay gente en Estados Unidos que entra todos los días a buscar cosas en Etsy, ¿no? Entonces, bueno, ese portal delante de tantos millones de miradas para sus vendedores es muy relevante y tienen muchísimo potencial de crecimiento en países como Francia, como Alemania, en Asia, en España incluso, que tiene una penetración bajísima, tienen mucho potencial de crecimiento internacional. Pero el management lo que dice es que con la red de visitas que tienen, o sea, con la cantidad de ojos que tienen mirando en su plataforma y las búsquedas que tienen, solo refinando el proceso de búsqueda, solo mejorando los resultados, solo sabiendo qué ofrecerte en cada momento, solo mejorando la conversión, tienen mucho potencial de crecimiento. El management, sin duda, desde que está Silverman, para mí merece como mínimo el beneficio de la duda de que tiene potencial con lo que ha compuesto esto durante los últimos años. Lo mires en el momento en el que lo mires, pre-pandemia, post-pandemia. Claro, es que el crecimiento en top line aquí, una empresa que no tiene CAPEX, que básicamente los ingresos incrementales, si son eficientes a nivel de marketing, puede trasladarse directamente a EBIT y a flujo de caja, pues así ha compuesto, ¿no? Una compañía de las que tiene una tasa de crecimiento compuesto más elevado en plazos largos de nuestra cartera. Hablamos de una compañía que en plazos no de 1, 2 o 3 años, sino que hablamos de periodos realmente largos, ha compuesto cerca del 50% anual compuesto. O sea, digamos que depende del plazo que mires, entre el 45, 40 y pico por ciento. O sea, estamos hablando de una máquina de generar valor para los accionistas y que eso lógicamente se ha trasladado directamente a la acción. Y bueno, pues es que podríamos decir, no, es que se benefició mucho de la pandemia y entonces pues ha subido mucho post-COVID. Bueno, pues si miráis os vais mucho más atrás, 2012, 2013, 2014, miráis hasta 2019, justo antes de que empezase la pandemia, la tasa compuesta era igual de bestia. O sea, es decir, es un negocio que esto depende de su gestión, la calidad de su producto, la calidad de su plataforma y de la penetración del e-commerce a nivel global. Es decir, depende de que cada vez más veces los posibles compradores, en vez de irse a la tienda de la esquina o en vez de entrar en internet y poner en Google tal producto, piensen en Etsy para que una parte de su billetera en compras mensuales recaiga en su plataforma. Y básicamente con la cuota de penetración que tiene Etsy, pues parece que aunque estén pasando por claros vientos en contra, el management como mínimo ha demostrado el beneficio de la duda de que pueden seguir componiendo a tasas altas los próximos años. ¿Qué sucede? Pues es una compañía que estaba cotizando a un múltiplo bastante elevado y que cuando la pones en los pies en la tierra, le pones el volumen transaccionado plano a la baja y ya las ventas al 10% tocando teclas para subir los precios, pues a continuación dice el mercado, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer a continuación? Te baja el múltiplo y una de las compañías que peor rendimiento en nuestra cartera está teniendo este año, porque year to date, si vemos en lo que es el año 2023, con los mercados claramente al alza, pues Etsy está menos 22%. Una de esas compañías que claramente está pasando por momentos más complicados y que el mercado la está castigando y que veremos, como hablábamos en el caso de Amazon, ya veremos desde aquí, cuando es tan fácil tener Microsoft o tan fácil las de aviación o las de lujo, ya veremos desde aquí qué retornos hacen desde estos niveles las compañías de sectores que lo están haciendo
claramente peor, como es e-commerce o como es gaming. Compañías pues, que están teniendo orgánicos peores y que están pasando la resaca del crecimiento anterior que habían tenido, y que posiblemente para nosotros como gestores sea mejor bucear o buscar valor en las que están deprimidas y que la gente las está mirando como patitos feos. Parece que es razonable pensar que mirando hacia adelante puedan tener mejores rendimientos que las que están sacándolo del estadio, con el múltiplo expandiéndose, con todo de cara, con la apertura de China, con tal. Pues posiblemente esas les vengan tiempos peores, y las que lo están pasando ahora mal posiblemente le puedan venir tiempos mejores. Y otra de las empresas que posiblemente le puedan venir tiempos mejores, y así lo está reconociendo el mercado, ya anticipándose un poquito a que le puedan venir, porque es una de las empresas que mejor rendimiento tienen de todo el Standard & Poor's en lo que llevamos de año, una compañía que lleva un 43% en lo que llevamos de 2023 de rentabilidad, y eso después de corregir recientemente, es Align Technology. Align ya en los últimos resultados había subido mucho porque ya empezaban a anticipar la reapertura de China y que los márgenes iban a volver a normalizar y demás. En la última presentación de resultados también vuelve a haber luces y sombras. Por primera vez, y eso es algo que no me ha gustado demasiado, empiezan a hablar un poquito de sus ventajas competitivas. Align Technology, pues para el que no la conozca, puede ver nuestra tesis, y ya estamos ahí desde el año 2019 invertidos con muy buenos retornos para el fondo, porque aparte se ha movido mucho, con lo cual nos ha dado bastante margen para comprar barato, vender caro, volver a comprar barato y demás, y el retorno para el fondo, ya hablaremos de todo esto de la gestión de la posición más adelante, ¿no? Pero que los retornos para nuestro fondo son muy muy abultados. Bueno, pues parece que por primera vez empiezan a decir de, oye, mi ventaja competitiva es muy fuerte, mi posicionamiento. Cuando tienes una ventaja competitiva brutal y no hay ninguna competencia, ni siquiera mencionas este tipo de cosas, ¿no? Claro, pues es verdad, todo el mundo lo sabéis, que todos los alineadores transparentes en los últimos tiempos, pues cada vez hay más marcas adicionales, tanto low cost, de gama media, y pues cada vez hay más alternativas en el mercado. Si bien es cierto que nosotros en nuestra tesis teníamos claramente reflejado que iba a haber competencia y que Align Technology no iba a ser el único jugador como era al principio, que nos íbamos a beneficiar claramente del aumento del tamaño de la tarta en cuanto a que los alineadores le iban a comer terreno a los brackets, a todos los alambres y los brackets metálicos que te hacen heridas en la boca, que no te los puedes sacar para comer, que son muy poco higiénicos y demás, ¿no? Es verdad que también un producto de un precio más alto, pero con claros beneficios para todas las partes de la cadena, ¿no? Por supuesto para Invisalign, pero también para la gente, que es el dentista, el ortodoncista, que tiene menos horas de sillón, te da los alineadores, las revisiones, todo más eficiente, también mejores márgenes para ellos, y para el paciente ya no vamos a hablar de las comodidades que tiene y las capacidades técnicas, y no vamos a hablar aquí de toda la tesis de Invisalign, ¿no? Pero claramente dicen que sí, que China mejorando y que la parte de adolescentes les da mucha seguridad, pero que la situación macro en la parte de adultos, pues que está un poco más dudosa, pues porque la situación en Estados Unidos y tal y cual. Entonces, bueno, pues aparte un poquito luces y sombras. A nivel de márgenes dicen que parece que sí que se van a ir recuperando, pues por un poquito de pricing, por un poquito de control en las materias primas y en los fletes, y también pues porque la fábrica de Polonia nueva pues va a ir cogiendo escala y que en los próximos trimestres pues ya van a ir recuperando un poquito los márgenes. Pero por primera vez parece que en los comentarios del management se empieza a ver pues que el crecimiento sin límite, sin que la competencia te haga ningún daño, y más dentistas y ortodoncistas certificados, y además cada uno que certifico más casos cada año, etcétera, y con el que pasa de plata a oro y el que pasa de oro a platino, etcétera, pasando por su escala de tratamientos y demás, pues parece que esa dinámica de los últimos años, Align empezaría a llegar a un punto en el que ya tiene que empezar a tocar otras teclas para crecer, ¿no? Y eso, pues lógicamente al mercado, una compañía que pues podría hacer entre 800 millones y 1 billón de free cash flow este año, pues que estaba a 27-28 billion antes de la presentación, pues estamos hablando de 30 y pico veces, una compañía que, ojo, nosotros la compramos la primera vez a 12-14 veces flujo de caja, cuando venía de 40 veces flujo de caja, y en el COVID cierra todo. Bueno, nosotros compramos a 180, la mandan a 300, de 300 viene COVID, cierran todas las clínicas del mundo, la mandan de 300, nosotros a 200 ya estábamos volviendo a comprar, la mandan a 100. Pero es que desde 100 reabre todo, y todo el mundo, si quiere poner la sonrisa, los cheques, todo lo que sabéis del consumo discrecional, todo lo que pasó, que es pues a gastar y a ponernos guapos, a 700 la mandan. Eso es lo que hablaba un poco de la gestión de la posición, de cuando pudiste comprar a 180 o a 200 y no la clavé en 100, sino que pudiste comprar a precios ya 400, 500, 600, ya estaba vendiendo, no las solté todas a 700, pues los retornos que se pueden hacer con compañías que se mueven tanto, ¿no? Bueno, recientemente estábamos comprando otra vez a 240, me parece que estaba recomprando las últimas, la mandaron a 170, o sea, otra vez que no la clavé, pues me han vuelto a mandar a más de 300, ¿no? Entonces, esos movimientos, siendo una posición core para nosotros que la conocemos bien y que siempre vamos a tener una posición que no vamos a tocar, pues hombre, te da un poquito de margen para, oye, si el múltiplo se mueve entre 12-14 veces flujo de caja y 50-60 veces flujo de caja, pues tienes bastante margen de maniobra para tomar decisiones, ¿no?
Entonces, bueno, en general se traduce de la presentación de Align que pues ya no está todo tan de cara para crecer tan fácilmente, pero que tienen muchas teclas para tocar, sea en el pricing, en sacar nuevas líneas de tratamientos como el Invisalign Moderate, en sacar nuevos paquetes, que es básicamente un sistema por suscripción que te llega a una serie de alineadores que básicamente, ¿qué hacen con este tipo de soluciones? Pues están yendo a, sin perjudicar su marca, a coger cuota de mercado en los tratamientos baratos, haciéndole daño a la competencia, crecer en todos los segmentos medio y bajo de mercado para que, oye, no soy Invisalign Comprehensive, digamos el tratamiento completo y lo bajo de 1.300 que tienen de precio medio ya con todos los descuentos incluidos, lo bajo a 600, porque imaginaros la hostia que le mete el mercado si hacen eso, ¿no? Bueno, pues no, voy sacando nuevas líneas de producto que son más asequibles para tratamientos más sencillos, más baratitos y tal, para competir con las empresas de precio muy bajo, las low cost, que básicamente pues tienen menos capacidades tecnológicas, pero también pues se venden, como tienen menos desarrollo, pues a un precio más económico, ¿no? O por ejemplo, en la parte de escáneres y de imagen y de todo lo que es la parte más digital, el itero y todos los escáneres intraorales, pues empiezan a decir, oye, nosotros tenemos una base instalada que es la base de escáneres intraorales más grande del mundo, podemos empezar a pensar, como tenemos un balance que tenemos un montón de dinero en caja, que por eso están recomprando acciones, porque es una empresa que es una máquina de imprimir, se les acumula el balance en caja, podemos o recomprar nuestras propias acciones o comprarnos alguna empresa de muy alto valor añadido, como compraron Exocad en su momento, esta división para los laboratorios dentales y demás, o podemos plantearnos a lo mejor poner el balance para, oye, países menos desarrollados, los escáneres que ya están usados, pues al que se compra el Itero 5, cojo el Itero 4 y se lo llevo a un país y se lo reacondiciono y se lo vendo o se lo alquilo mediante leasing y mediante cuotas para capturar una parte del valor que yo antes no capturaba. Pueden pensar en ese tipo de cosas. O por ejemplo, comprar una participación en el equity de una cadena de las más grandes de clínicas de todo Estados Unidos, que se han comprado el 5% y los analistas le preguntan, oye, ¿por qué participáis en una cadena de...? Pues es que tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque integrándote verticalmente, como tantas veces hemos hablado aquí, que Invisalign, una de las posibilidades de crecimiento a futuro que tenía, era ir a capturar un trocito del margen del agente final que compra el Invisalign de media a 1.200 y lo vende a 5.000. Es decir, Invisalign tiene márgenes brutos, o sea, el gross margin de Invisalign en los alineadores es de más del 70%. Ojo, esto implica que con su average selling price de 1.300... si tú haces unos márgenes brutos de más del 70, significa que básicamente tus alineadores, el coste de fabricarlos es de 300 o 400 dólares. Y tú, a la gente final al que se lo vendes, lo triplicas, básicamente el precio. Entre lo triplicas y lo cuadriplicas. Eso es lo que es hacer un gross margin de más del 70%. Pero es que después de eso, después de que ese precio ya se haya triplicado desde la fábrica hasta la consulta del dentista o del ortodoncista, al dentista del ortodoncista que tiene unos descuentos Platinum de que pueden llegar al 40% y que de media a nivel global se lo venden a 1.300, los hay que pagan 2.000 porque no tienen los descuentos, los hay habrá que paguen pues 800 o 1.000 porque tienen el descuento máximo. Si tu average es de 1.300, eso en promedio, si estás en Estados Unidos a más, si estás en países con un nivel económico, una renta per cápita más baja que Estados Unidos, pues probablemente a menos, de promedio se suele vender a 5.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros. Es decir, lo vuelven a multiplicar por 3 o por 4. Pero es que estamos hablando que en euros brutos, Align, estamos hablando de que, no, es que lo vende a 1.300 y le cuesta 300 o 400 fabricarlo. ¿Vale? Es decir, está ganando el 70% de un average selling price. El gross margin que obtiene de los 1.300, pues digamos que son 900, pero es que el otro 70% de margin que tiene tras volver a multiplicarlo por 3 o por 4, el agente o el ortodoncista o el dentista que lo compra a 1.300 y lo vende a 5.000, estamos hablando que ese señor gana 3.000 o 4.000 por caso. Y aunque a nivel porcentual el gross margin de cada uno sea igual, el que gana más euros es el agente. Por eso tanta gente ha seguido con Invisalign y por eso los ortodoncistas, veis por ahí, alineadores transparentes, tenemos Invisalign, porque es un negocio muy rentable para los agentes. Entonces, cuando ves que toman una decisión de, oye, mira, es que voy a rentar o hacer leasings o voy a utilizar mi balance para introducirme en la parte de escáneres y demás, empezar a capturar parte de ese margen. Cuando ves que participan en una cadena dental, es que dicen, no, es que son los más avanzados en la digitalización de ortodoncia general y podemos ayudarnos mutuamente en esa transición. Parece que están tocando teclas en decir, oye, mira, es que a lo mejor no hay tanta tarta de mercado para crecer como crecíamos antes, o a lo mejor pues hay cada vez más competencia y demás, pero cuando tenemos Exocad, tenemos Itero, tenemos los alineadores, tenemos tanta gama de producto que podemos tocar, podemos ir a por el margen de la gente, podemos tocar pricing, podemos adquirir nuevas compañías adicionales en digitalización o en tratamientos más generales de estética dental, que son tratamientos de margen alto, pero que impliquen digitalización de la ortodoncia. Y también dicen, bueno, vamos a
a contar en los próximos tiempos algunas medidas que estamos tomando para que la interacción de los pacientes con nuestros sistemas digitales y a través de los agentes sean más novedosas. Y vamos a presentar novedades en los próximos... parece que como mínimo estarían apuntando a que sus sistemas digitales o su experiencia y su tecnología podría haber algún indicio de que a lo mejor inician algún sistema más direct to customer, directo al consumidor. Claro, si tú estás haciendo márgenes del 70% con un agente intermedio que se lleva a su vez otro margen del 70%, parece que solo con que unos poquitos de esos alineadores a través de algún canal posible te llegasen más directo a través del consumidor, pues parece que a lo mejor Align tiene teclas para tocar que podrían claramente ser beneficiosos para sus ventas y para sus márgenes los próximos años. Y para terminar, volvemos al inicio del episodio, compounders suecas que lo están haciendo muy bien. Vamos a hablar de Instalco y SDipTech. De Instalco, unos breves comentarios, porque aunque fueron muy buenos los dos informes, quiero centrarme más en el de SDipTech y hay una cierta relación entre las dos, porque en los dos casos presentaron muy bien y fueron presentaciones que claramente despejaron dudas al mercado. En el caso de Instalco, top line al 26% con orgánicos del 12% y expansión de márgenes, que era una de las dudas que tenía el mercado de, oye, esta inflación que estás teniendo en el cobre, en los plásticos, en todos los materiales que tú utilizas y además también en los salarios, porque como hay inflación los empleados piden más dinero, en algún momento vas a tener un mínimo pricing power que lo vas a poder trasladar a tus clientes finales y vas a volver a recuperar los márgenes. Entonces, ya en el trimestre anterior, Instalco había mostrado unos márgenes un poquito mejores que en el mismo trimestre del año comparable y en este pues vuelve a haber una expansión de márgenes, se pasa del 6,7 al 7,1, una expansión de 0,4, o sea de 40 puntos básicos, que para este negocio está bastante bien. Y bueno, a mí me queda la duda, ya lo veremos más adelante, pero como mínimo, pues claramente que haya expansión de márgenes, sea de crecimiento, digamos, de los precios de los negocios que ya tenías, es decir, en las empresas que ya eran mías subo precios y entonces mis márgenes se recuperan. O sea porque compro negocios que en vez de márgenes del 6 tienen márgenes del 8, del 9 o del 10. Entonces el mix completo me hace unos márgenes mejores. En cualquier caso que los márgenes aumenten es positivo. Es verdad que si viene de adquisiciones con márgenes más altos, previsiblemente por esas adquisiciones estarás pagando múltiplos más caros porque son negocios de más calidad, negocios mejores, con márgenes de beneficio más alto y al final nuestro compound como accionistas va a venir de la tasa a la que despliegan capital. Lo ejemplifico. Si tú comprabas negocios con márgenes del 6 y pagabas 5 veces por ellos, estabas desplegando capital 5 veces, la inversa, tardas 5 años en recuperarlo, 20% anual. Con independencia de que los márgenes sean más altos, si tú por los negocios de márgenes del 10 pagas 10 veces en vez de 5, estás desplegando capital al 10%. Aunque a corto plazo tus márgenes aumenten, la tasa de despliegue de capital es de la mitad y tu bola de nieve va a generar un compound, va a tener un crecimiento inorgánico del 10%, que es la mitad. Entonces faltaría saber si los negocios que adquirías antes eran más pobres y los negocios que adquieres ahora son mejores, si los orgánicos, estábamos hablando de inorgánico, ahora saltamos al orgánico, son mejores, pues podría llegar a compensar y todo eso pues ya lo iremos viendo. Pero en general, cuando las dudas del mercado eran la compresión de márgenes y ya llevas 2 trimestres consecutivos, incluso un trimestre tan estacionalmente malo para Instalco como es el primer trimestre del año, que vista todo el invierno, enero, febrero, etcétera, se hacen muchos menos trabajos, pues que claramente tus márgenes sean bastante más superiores que los del trimestre comparable, pues claramente al mercado le gustó. Pero claro, cuando además estás en un negocio en el que el mercado piensa que pues hay un componente cíclico importante y estás presentando top line al 26, de lo cual orgánico es un 12, y además no solo eso, sino que el backlog, la entrada de pedidos, que es lo que va a ser el germen de las ventas futuras, o sea, cuántos contratos estás firmando que los vas a ir ejecutando los próximos años. Si tú estás creciendo orgánicamente al 12 y tu backlog crece al 18, como les ha crecido a ellos en el trimestre, pues hombre, parece bastante claro que como mínimo tienes un crecimiento bastante garantizado para los próximos trimestres, pues no sé si del 18, pero bueno, habrá que sumarle a eso las subidas de precios o bueno, pues parece que se despejan bastante las dudas. Además de todo esto, pues Instalco llevaba un tiempo muy parada en adquisiciones y han hecho un primer trimestre que ha sido una locura, o sea, han comprado en un trimestre casi lo que compraban en un año entero normalmente, ¿no? Es verdad que han dicho que han sido claramente oportunistas porque se les han presentado varias oportunidades que llevaban tiempo negociándolas y que se han fraguado todas de golpe y que previsiblemente el resto del año será bastante más tranquilo. Pero bueno, el mercado, tanto en adquisiciones como en márgenes, como en orgánicos, como en backlog, se ha quedado bastante tranquilo con un negocio que tenía bastantes dudas sobre su ciclicidad, sobre su resistencia y especialmente sobre las decisiones que estaba tomando el nuevo CEO.
Y vamos con SDeepTech, porque lo de SDeepTech sí que ha sido, a mí me ha parecido, pues creo que de toda la campaña de resultados, no sé si de esta campaña o de las últimas 2 o 3 campañas, lo más impresionante que he visto en mucho tiempo. Incluso yo mismo estaba dudando de si el management de SDeepTech, estaba diciendo exactamente lo que pensaba, o realmente se iba a producir, o ellos estaban equivocando sobre lo que estaban viendo, o sobre si estaban diciéndonos toda la verdad sobre lo que estaba pasando. Y el mercado, pues esos puntos en los que, claro, cuando tú ves una serie de desarrollos en una empresa que son tan positivos, y además es que el equipo gestor, todo lo que ha ido diciendo, yo siempre lo comentaba con varios compañeros, SDeepTech es la empresa que yo tengo en cartera que mejor cumple a rajatabla todo lo que van diciendo. Posiblemente, estamos empezando a mirar en Italia y tal, pum, a los 2 meses, pum, adquisición en Italia. No, posiblemente, yo hago los números, vamos a tener que hacer ya veremos, analizaremos cuánto capital necesitamos y vamos a superar el guidance de EBITDA, de adquisiciones y tal, cuando dicen como 6 meses, 8 meses antes. Pum, superan exactamente el guidance de EBITDA. Y yo digo, para adquirir esto necesitan tanto, no vamos a superar el ratio de deuda financiera EBITDA, tal, no sé qué, necesitan emitir entre 2 y 3 millones de acciones. Pum, al cabo de tal, tan pronto rebota un poquito la acción, al mejor precio de los últimos 6-7 meses, justo salen al mercado, emiten exactamente lo que necesitaban, se quedan con la deuda justa y siguen. O sea, todo lo que han dicho siempre se ha cumplido a rajatabla. Y el mercado aquí estaba asustado porque una de las adquisiciones más grandes que han hecho en los últimos años, que es Rolec, que es una división de cargadores para vehículos eléctricos en Reino Unido, estaba muy parada, se trajeron la producción desde China para no tener una dependencia de un país con tanto riesgo geopolítico y se pusieron a producir en Reino Unido aprovechando que había un cambio regulatorio, que tenían que cambiar el hardware y hicieron todo de golpe. Traemos la producción, hacemos el cambio en el hardware, montamos todo en Reino Unido. Claro, pues estuvieron un segundo semestre de 2022 muy parado, ¿no? Entonces, claro, los orgánicos, cuando una división tan importante lo está haciendo mal, y SDeepTech llevaba varios trimestres presentando unos orgánicos bastante flojos. Y en la última presentación dicen, oye, que esto ya está, que ya va a empezar a funcionar, que vemos muy bien la demanda, que queremos que a lo largo del trimestre vamos a hacer ramp up y ya veremos cómo. Entonces yo decía, joder, pero si Rolec va a empezar a tirar, todo el resto de divisiones te dicen que sí que tienen pricing power, que sí que van a repercutir precios y demás, cuando la división más importante se ponga a funcionar solo con que suban un poco los precios en el resto de divisiones, es que esto va a tirar cohetes. O sea, este negocio, y la acción plana o cayendo. La acción, nada, no sé, incluso con el mercado recuperándose este año, SDeepTech estaba haciéndolo fatal. Yo lo andaba con algún compañero y decía, es un típico que tiene la mosca detrás de la oreja, estás diciendo, aquí me estoy perdiendo algo. Se comentaba que había presión salarial, que podían tener algo de compresión en márgenes porque en alguna de las divisiones los empleados le estaban exigiendo que subiesen mucho los precios. Y decía, es que vamos a ver, que no puede ser. O sea, es que aun por mucho que te exijan los empleados que suban los precios, los salarios un 5 o un 6%, si tú realmente tienes el pricing power que has dicho en divisiones como sensores para puertos, automatizaciones e infraestructuras clave con componente tecnológico, pues tus servicios críticos para tus clientes, digo yo que podrás como mínimo repercutir esas subidas salariales para que no te caigan los márgenes. Y si Rolec, que es una división tan relevante, está tirando tan fuertes que vamos a tener unos orgánicos, pues estos tíos presentan crecimiento en ventas al 37% en esta situación de posible recesión en la que nos encontramos, con orgánicos del 14,7%, o sea, casi un 15% orgánico. Hablábamos de un 37% en ventas, si le quitas el 15% orgánico, estamos hablando de que esta compañía en adquisiciones está creciendo al 22%, desde el 15% hasta el 37%, el 22% inorgánico y un 15% orgánico. Además, que según vas bajando, decía Lifco, según vas bajando, expansión de márgenes, nada de compresión, nada de salarios, al 19% evita sobreventas. O sea, lo que decían, venían del 17, 18 y dijeron, oye, que vamos a tener márgenes de más del 20 en breve. Pum, ahí lo tienes, 19%, y dicen que cuando esté Rolec tirando, que es una compañía que tenía márgenes del 30 cuando fabricaba en China, y dicen que ahora en Reino Unido que va a tenerlos a lo mejor no del 30, pero fácilmente el 25. Con la división parada estás teniendo márgenes del 19%, con una división que te hace márgenes del 25%. Cuando Rolec esté tirando a pleno rendimiento, vas a tener, pues claro, aumentan las ventas al 37%, expandes un poquito de márgenes, evita más 40%. Generación de caja, inventarios, dicen que Rolec, el ramp up a lo largo del trimestre ha sido tan fuerte que con lo que han hecho en marzo, o sea, en enero empiezas el ramp up poco a poco a lo largo del trimestre y ha sido un final de trimestre tan fuerte que han hecho igual en ventas y en beneficios en Rolec que en todo el trimestre comparable de 2022 en el que estuvieron a pleno rendimiento todo el trimestre. O sea, están hablando en diferentes casas analistas que Rolec podría hacer 500 millones de coronas suecas en ventas en el año cuando la compraron hacía 200 y pico, 300. O sea, estamos hablando de que con todo lo que les pasó por medio de traerse China, Rolec podría, desde que la adquirieron, tener un crecimiento orgánico del 60% en 2 años, 3 años. ¿Qué pasa con Rolec? Pues nosotros cuando vemos que esta compañía compra una empresa de cargadores para vehículos, dijimos, oye, pues esto es un negocio commodity.
Es decir, la parte de software, del almacenamiento, la energía, etcétera, y todo eso, pues podría tener un switching cost y podría tener un poquito de pricing power de que subas los precios y que no se te marchen los clientes y tal. Vale, la parte de software, pero eso se te tiene que ir acumulando el software. Lo que es el hardware en sí, cualquiera que haya mirado un poco todo esto de la transición energética, haya hablado con ingenieros eléctricos y tal, un cargador para un coche no es rocket science. O sea, no estamos hablando aquí de un misil para ir a la luna, estamos hablando de algo que es relativamente sencillo. Vale, tiene una parte commodity, o sea, vas a tener un crecimiento orgánico brutal los próximos años conforme las regulaciones. Pues claro, os decía en algunos de estos últimos capítulos, es que el Reino Unido estábamos metiendo una regulación que todas las viviendas nuevas, todos los centros comerciales, cargadores eléctricos, cargadores, esa adopción, que es clave para la tesis de Tesla, pues va para adelante con un gran impulso de los reguladores. Claro, pero nos da un poco de miedo que una división que puede ser un poquito más commodity o que no tiene muchas ventajas competitivas pese tanto, ¿no?, sobre el negocio de SDIPTech. Bueno, vale, nosotros decíamos, si los crecimientos orgánicos van a ser que los cargadores en Reino Unido en los próximos 5 años se multipliquen por 3 o por 4, bueno, posiblemente al precio al que la compró SDIPTech pueda resultar una inversión con un retorno para nosotros como accionistas razonablemente bueno y que tengamos un tailwind, un viento de cola muy importante en nuestros crecimientos orgánicos durante todos estos años, y aunque luego termine siendo un negocio un poquito más commodity, puede que haya sido una inversión rentable, ¿no? Bueno, pues aquí lo estamos viendo, que tras un periodo un poco parado en el que se traen la producción y en el que hubo un cambio regulatorio en Reino Unido que ellos dijeron que lo iban a aprovechar para cambiar su hardware y demás, pues les viene la explosión y veremos qué presenta SDIPTech los próximos trimestres. Bueno, ese día no sé si subieron un 16% las acciones, una cosa así, ¿no? Y siguen baratísimas, o sea, es que estaban tan deprimidas que está por ahí por debajo del radar de $1 billón al cambio, que es justo antes de que le venga el re-rate. Yo, a la tasa a la que crece esta gente, como asignan capital, los negocios que adquieren, la expansión de márgenes que están teniendo, yo no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que dentro de unos años vamos a ver SDIPTech mirando hacia atrás y vamos a decir, joder, pero si esto era una Lifco, una Danaher en ciernes que capitaliza poquísimo, o sea, es una empresa todavía muy pequeña y con gente muy seria detrás que se juega dinero. Además, en el trimestre han ejecutado un programa de opciones que han aumentado su participación en el accionariado de la compañía, con un viento de cola a nivel de sostenibilidad y medioambiental brutal. Bueno, no sé, o sea, me parece que es una de las posiciones con las que estoy viendo que la ejecución está siendo más sólida y que más contento estoy de nuestra compañía, y que creo que, bueno, vamos a ver, recientemente la acción lo había hecho mal, vamos a decir las cosas como son, que no nos vaya a cegar aquí el cortoplacismo de que llevaba una temporada un poco parada. El mercado a una temporada puede estar un poco ciego, puede tener algunas dudas. La brutalidad de compound que ha hecho SDIPTech desde 2017-2018 hasta ahora, estamos hablando de una compañía que en los últimos 5 años ha compuesto el capital al 46%, ya diluido por acción. O sea, la acción lleva un 600% desde mediados de 2018 hasta ahora, que son justo 5 años. Estaban a 40 las acciones a mediados de 2018, 40 SEC, están a 265. Y esto después de una caída de casi el 50% reciente. Desde que nosotros la compramos a mediados de 2020, incluso con la caída tan fuerte reciente que ha tenido, está componiendo el capital al más del 20%. Gracias a unas decisiones de que cuando estaba muy muy alta pudimos vender algunas y que cuando estaba muy baja pudimos comprar algunas, nuestra TIR desde la entrada, si bien la acción ha compuesto al 20%, nuestra TIR en esta posición es del 40,1%. Es decir, bueno, bien, sí, estaba un poquito parada, pero que está componiendo a lo bestia y que el mercado acaba de darse cuenta que sigue componiendo a lo bestia y que la acción tiene que volver a pegarse a los fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, pues en general muy contentos con nuestras compounders suecas, empezando por Lifco, que fue la primera de la que hablamos, pasando por Instalco y ahora terminando con SDIPTech, que es quizá la nota más positiva de la temporada de resultados. Con esto finalizamos el episodio de hoy. Hemos hablado de muchas compañías, quizá más brevemente de cada una de ellas, pero en conjunto ha sido un episodio más largo de lo habitual, pues porque teníamos quizá los platos fuertes del trimestre, mucho que comentar, tanto de compounders como de grandes tecnológicas, como de e-commerce, como de Align, etcétera, porque previsiblemente pues tardaremos 2 o 3 semanas en volver a tener episodios de resultados, y quería, pues lo más reciente y todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, quería dejarlo todo comentado. Así que sin más, agradeceros como siempre que estéis ahí con nosotros cada semana. Os vuelvo a invitar a que interactuéis con nosotros a través de Spotify, que ahora se pueden dejar comentarios y que nos dejéis vuestras valoraciones, aunque sea un oye, ok, oye, pues me ha gustado, oye, muy bien, oye, pues no me ha gustado, oye, ¿por qué no hablas de otra cosa? O dejarnos vuestras consultas para próximos consultorios que hagamos. Os invito como siempre, para que podamos seguir aumentando audiencia y que todo esto sea sostenible, pues que lo compartáis con vuestra gente cercana si pensáis que le puede gustar a alguna de las empresas de las que hemos hablado hoy. Os invito como siempre a que nos deis like en YouTube o en iVoox, o que os suscribáis al podcast para que nos metáis en vuestra rutina semanal, o como siempre pues que nos deis esa valoración de 5 estrellas en Spotify.
Sin más, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana. Voy a beber un poquito de agua porque el de hoy ha sido largo y tengo que refrescar las cuerdas vocales y me marcho a descansar. Un abrazo muy fuerte a todos.